académico. Hay dos abreviaturas que no sé qué significan, LMGB Liceo y Militar después General Belgrano. General Belgrano. Perfecto, general. Y después CMN. Egresó Colegio Militar de la la Nación. Nación. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, la presencia de Heriberto Auel. Déjame hacer una sola acotación antes que me olvide. Listo. Mi Listo. tío me recomendó un libro que lo compré y como todo uno por ahí comete el error de prestarlo y recomendarlo, que se lo recomiendo, es un libro chico, pero que justamente como va a hablar de San Martín, se los recomiendo, que se llama San Martín Vivo. Así que eso nomás quería acotar. Adelante, Augusto. Bueno, el general Heriberto Justo Auel pertenece a la primera promoción del Liceo Militar General Belgrano, como dijo bien recién. Egresó del Colegio Militar de la Nación en 1955 como subteniente de infantería. Ha cursado las licenciaturas de Ciencias Políticas, de Administración, la licenciatura y el doctorado en Relaciones Internacionales. Es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino y del Ejército Uruguayo. Como observador militar de la ONU en la línea de cese de fuego del Canal de Suez entre 1968 y 1970. Es paracaidista militar. Comando tropas de llanura, montaña, aerotransportadas y mecanizadas. En los últimos 35 años se ha desempeñado como profesor titular de polemología, estrategia contemporánea y geopolítica en institutos militares superiores y en universidades públicas y privadas. Ha sido conferencista invitado en el país y en el exterior. Ha publicado numerosos artículos sobre su especialidad en los últimos años y en los últimos años 5 libros acerca de la evolución de la situación internacional en la posguerra fría. Actualmente se desempeña como presidente del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, presidente de la Academia Argentina de Asuntos Internacionales y director del Instituto de Polemología y Estrategia Contemporánea de la Universidad Católica de La Plata. Es miembro activo de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y miembro honorario del Instituto de Teoría del Estado. Bueno, general, lo dejo para que nos exponga sobre el general San Martín. Bueno, antes de comenzar mi exposición acerca de El Libertador, les quiero agradecer vivamente el honor que me dispensan ustedes, porque para un soldado argentino hablar de José Francisco de San Martín y Matorras es un momento excepcional de su vida y un honor. Es para el ejército argentino sanmartiniano el modelo no solamente de soldado, sino el modelo de vida. Y lo es indirectamente también, sin que lo sepan, de todos los argentinos. Porque lo primero que hizo este sobresaliente persona, cuando creó el regimiento de granaderos a caballo aquí en la zona de Retiro, fue darle un código de honor. Y ese código de honor, la personalidad de lo que es un argentino. Un argentino que es hispano, criollo, católico. Aunque como yo no tengamos una sola gota de sangre española ni de sangre aborigen. Yo tengo un torrente alemán por parte de padre y piamontés italiano por parte de madre, pero soy argentino cultural sanmartiniano. Soy hispano, criollo y católico. Bueno, dicho esto, quiero pintarles, y ahora que ustedes han tenido la benevolencia
de darme más tiempo de lo que yo pensaba, voy a contarles algunas cosas más. Como nos decía mi viejo profesor de historia en el Liceo Militar de Santa Fe, Carmelo Busaniche, hermano del autor del libro que le recomendé a Cocó, San Martín Vivo. Es Luis Busaniche el que escribió ese libro. El hermano José Carmelo nos decía al entrar al aula: muchacho, yo de las cosas de ahora sé poco, pero los chismes de antes los conozco a todos. Y yo les voy a contar un poco quién era ese hombre que está en los monumentos de las plazas centrales de todo el país y que es poco conocido porque la historia reciente de los últimos 60, 70 años, que ha querido bajar de su caballo al Libertador, como lo han querido bajar de sus monumentos a Roca, ha hecho de que se olvide a ese hombre que por ser grande, y como lo decía Gracián hace más de 2000 años, por ser grande tenía grandes enemigos. Y por eso tuvo que morir fuera del país. El cerebro más importante que ha tenido la Argentina, que es un vecino de ustedes, el tucumano Alberdi, que también tuvo que morir en la miseria en una triste pensión de las orillas de París. San Martín nace en los montes tropicales de la frontera con Brasil, lo que se llamaba en aquel tiempo las misiones jesuíticas, y hoy es provincia de Corrientes, Yapeyú. Ahí su padre, Juan de San Martín, capitán español, era el comandante de frontera. Hace la escuela primaria con los indiecitos del lugar, con los cuales juega todos los días, y monta a caballo. Y recién, cuando cumple 7 años, viene a Buenos Aires, porque el padre pide al rey el pase a la península. Sus hijos ya están en edad para entrar al secundario, que acá no existía. Juan de San Martín tiene que esperar el pase 2 años acá en Buenos Aires. Así que cursa hasta el último grado de la primaria aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Y se embarca con el resto de la familia para ingresar a un liceo de la nobleza baja española a los 11 años. Y a los 15 ya es subteniente. Y ya está combatiendo en el norte de África. A los 20 combate embarcado en el Mediterráneo durante 2 años. Y a los 30 es teniente coronel en un ejército donde los tenientes coroneles tenían 50 años aproximadamente. ¿Cómo puede ser que este hombre, que no era español de nacimiento, americano, que no pertenecía a la nobleza, era teniente coronel a los 30 años, ayudante del mejor general español del momento, el general Castaños, que estaba luchando contra Napoleón Bonaparte junto con Wellesley, el inglés que entraba a la península española por el puente de los reyes británicos, que era Portugal. La Casa de Braganza era un brazo del reino británico. Bueno, desde ahí, desde ese cargo, vivía la observación excepcional de tener frente a él como enemigo a Napoleón Bonaparte. El hombre que venía a revolucionar todo lo que era la estrategia militar, la daba vuelta. Estaba luchando con los viejos mariscales austríacos, Scharnhorst, Gneisenau, y al lado de estos mariscales estaba el joven capitán
de la misma edad de San Martín, Karl Clausewitz, el autor del libro más importante de estrategia de todo Occidente. Es un tratado de estrategia. From Krieg. Todavía hoy, lectura obligada en el mundo entero y comentada por todos los estadistas más importantes que ha tenido el mundo en los últimos 100 años. Los dos aprendieron de Napoleón. Y el teniente coronel San Martín no solamente tenía fama por el manejo y destreza del sable, había sido condecorado en Bailén, porque al mando de la vanguardia española triunfó sobre los franceses con un pequeño pelotón de hombres, inesperadamente. Una historia parecida a lo que haría el mariscal Rommel cuando era capitán en la Primera Guerra Mundial. La vamos a dejar ahí picando, pero los paralelos de estos grandes capitanes de la historia son significativos. Hombres que tienen el crisma de la grandeza dados por su madre y por Dios. Ese es el hombre que llegó, después de estar 20 años al servicio de la corona en España, en el año 12, a Buenos Aires, con más de 20 jefes y oficiales americanos que venían porque se habían apercibido de que el reino de España y el imperio español estaba en caída. Y había un imperio en ascenso que era su enemigo. Era el imperio británico, aliado a la Casa de Braganza de Portugal. Y esto se hacía sentir en Iberoamérica. Y San Martín, juntamente con otros americanos, se dio cuenta que era el momento de que estas colonias se independizaran. Quiere decir que cuando él llegó a Buenos Aires, sabía lo que quería. Tenía lo que hoy llamaríamos un claro objetivo político: la independencia de Iberoamérica, no de las Provincias Unidas. Y lo logró. Recién les dije que estuvo 20 años al servicio de la corona. En América estuvo solamente 12 años. Llegó en el año 12 y se retiró de la Argentina, en ciernes, en el 24. Y después les contaré por qué se fue. Cuando llegó, se encontró con una ciudad facciosa. Había muerto en alta mar Moreno, a la cabeza de un partido de Mayo, los liberales. Y se lo estaba buscando al brigadier Saavedra para degollarlo. Había una orden de 2 de los vocales de la Junta que habían decretado el degüello del jefe de los patricios, presidente de la primera Junta. Lo salvó la mujer, que logró interceptar una nota, le avisó a su marido que a caballo se dirigía a Tucumán para tomar el mando del ejército del norte derrotado en Huaqui, y sabiendo que venía detrás de él una comisión para asesinarlo, se refugió en los Andes. ¿Quién lo rescatará? En el año 16, 4 años después, el general San Martín. Fíjense la vida de estos hombres. 4 años viviendo de la caza y de la pesca en las cuevas que encontró en la montaña, escondido porque
algún tiempo pudo refugiarse en Chile, mientras gobernó O'Higgins, pero cuando los Carreras tomaron el poder, aliados al partido de Moreno acá, en Buenos Aires, lo buscaban también por todas partes para liquidarlo. Es la mujer de Saavedra la que se dirige a Mendoza cuando ya era gobernador e intendente de San Martín y le cuenta todo esto. Un hijo de Saavedra que sabe dónde está, con un peoncito, a la altura de San Juan, lo va a buscar. Lo trae, le ordena al teniente gobernador de San Juan, que dependía de San Martín, que debía garantizarle la vida del brigadier Saavedra, y le escribe a Pueyrredón para que se abra un juicio en Buenos Aires, habida cuenta que se lo buscaban para matarlo sin juicio previo. Bueno, durante 2 años funciona ese tribunal que lo exime de toda culpa. Le devuelven el grado, le pagan los sueldos atrasados y le dan un cargo acá en la villa de Luján como comandante de armas. Eso también lo agrego para mostrarle a ustedes quién era San Martín. No dejaba nada que él conociera que era injusto sin resolverlo. Con justicia y cumpliendo paso a paso con las normas. Por eso tenía lo que hoy falta, autoridad. El hombre de autoridad es el que tiene conducta, una sumatoria de actos en su vida que le traen respeto. Un hombre que nunca miente, que nunca esconde nada y que enfrenta los riesgos. Esos hombres que nos faltan hoy. Si homenajeáramos a San Martín sin pensar en lo que hoy nos tiene aplastados como argentinos, estaríamos haciendo un flaco favor a la memoria de este inmenso prócer de la Argentina. Bueno, la necesidad hizo de que los porteños peleados sectariamente dejaran de desconfiar en ese teniente coronel tan prestigioso y le pidieran que creara una unidad militar para evitar el robo del ganado que hacían los españoles desde la banda oriental. 350 barcos, algunos artillados y otros solamente de transporte, entraban al Paraná y recorrían todas las costas hasta el norte, recogiendo todo tipo de carnes y de frutos del país para alimentar a las tropas españolas que estaban en la banda oriental. San Martín entonces propone crear un regimiento de infantería montado. Él era infante de nacimiento, si bien después se hace coronel de caballería, porque estaba en un país de inmensos espacios. No se podía andar a pie. ¿Qué hace? Crea un regimiento de granaderos, una de las especialidades de infantería que creó Napoleón Bonaparte. Eran tropas nuevas que no existían con anterioridad a Napoleón y a San Martín aquí en América. Y les da una disciplina y una forma de combatir inédita, de modo tal que cuando se tiene que estrenar ante el desembarco de los españoles en San Lorenzo para llevarse las vacas, con 150 hombres derrota a 1800 infantes con cañones. Y lo hace con una unidad que combate por primera vez. A quienes le había enseñado a usar el sable que él les diseñó y la lanza que él les diseñó.
triunfante. Entonces, en San Lorenzo tiene mayor confianza por parte del gobierno argentino y ante las derrotas del Ejército del Norte lo mandan al norte a reemplazarlo a un hombre inmenso, a un argentino excepcional también, Manuel Belgrano. Se encuentran en Yatasto, conversan largamente. Belgrano le llevaba 10 años de edad a San Martín. Le había colgado el sable cuando yo era viejo, porque en aquel tiempo, a los 40 años, un hombre ya era maduro. Pero la responsabilidad que había en él hizo que asumiera todos los cargos que le dieron y cumpliera. Aunque no sabía mucho de milicia, no era un militar profesional como San Martín, era un licenciado en economía, ministro de Economía del Rey y luego vocal de la Junta de Mayo. A partir de ahí se colgó el sable en la cintura y cuando muere dice, muero como general de la República. El honor de él era ser un general de la República. Y pidió que lo enterraran en el piso, a la entrada del convento de Santo Domingo, para que todos los que ingresaran al templo lo pisaran, por lo que él no había logrado hacer bien. Miren la calidad de hombres que había en aquel tiempo, la cultura que tenían, hombres que pedían deberes, no derechos. Hay una gran diferencia entre unos y otros. No buscaban la ventaja, buscaban el sacrificio en función de sus pueblos. Y ahora había un objetivo. ¿Quién lo había traído? San Martín, la independencia. Está 90 días en el norte. Mete presos a una cantidad importante de militares que habían robado la platería de Salta y Jujuy. Y como Belgrano lo estaban juzgando en un tribunal de guerra por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, le escribe a Pueyrredón y le dice, mándelo de vuelta al norte al general Belgrano. Es el único hombre capaz y decente que he conocido en Buenos Aires. Y allá va Belgrano, con una carta de San Martín donde le pide que se coloque permanentemente al lado del Congreso de Tucumán, porque él no puede salir a campaña desde Mendoza si no se declara la independencia. Y el puerto de Buenos Aires y sus comerciantes no querían la independencia, querían los negocios de intermediación. Y un joven oficial que vino en el mismo barco que San Martín, el George Canning, a Buenos Aires, pedía a la corona inglesa ser un protectorado inglés. Era un enemigo de San Martín por una estupidez. Se había casado con una morena de la isla de Jamaica y en el viaje esa morena se enamoró del teniente coronel San Martín, un hombre solitario y de pocas palabras, que normalmente estaba solo en la proa del barco. Y este jovencito, que se llamaba Carlos María de Alvear, en vez de tomársela con la mujer, se la tomó con San Martín. Se equivocó. Le presentó a Remedios para que se olvidara de la Quintanilla, que era la mujer de él. El problema no era de San Martín, era de la Quintanilla. Ahora bien, estas anécdotas es para pintarles un poco cómo los hombres de aquel tiempo tenían los mismos problemas que los hombres de hoy. Y después de estar 90 días en el norte, encontró a otro hombre de gran valor, Martín Miguel de Güemes.
Hubo 7 expediciones españolas que pretendían llegar a Buenos Aires y fueron detenidas por los infernales de Güemes. No le hacía la guerra en campo abierto. Era una banda de mosquitos que conocían el terreno, los dejaban sin logística, sin artillería y sin comandos. Y así fracasaron 7 expediciones. Por eso es que cuando le deja la orden a Belgrano para que se declare la independencia, le deja la orden a Güemes de que tapone las quebradas del norte, porque él va a ir a Perú a buscar la independencia del Perú y liquidar al poder español en América, que estaba en el virreinato del Perú. Ahí había 25.000 soldados de línea. Y estaba acumulado el oro y la plata de una economía minera industrial, que era la de aquel tiempo. Cuando estuve ahí en Catamarca hablando en la fundación de la Guada, que es la primera civilización del Valle de San Fernando, 4.000 años antes, les dije, Catamarca perteneció a la proto-Argentina. Hay una Argentina anterior al virreinato del Río de la Plata, que vivió más años que la que estamos viviendo hoy después de mayo del 10. 250 años de una Argentina, Augsburgo, en tiempos de una religión no reformada, que hizo pie en la ciudad del Barco, llamada después Santiago del Estero, y desde allí se fundó Catamarca. Y Catamarca perteneció a ese país, el país tucumanés, cuyo límite sur estaba en las sierras chicas de Córdoba del Tucumán. Ese es el país a donde revistó el país catamarqueño, minero industrial. Ese es el nacimiento de la cultura catamarqueña, del ser catamarqueño. Y su pertenencia a ese país que dio todos los medios y los hombres para lograr la independencia. Eran las madres que llevaban los soldados a los cuarteles para buscar la libertad y la independencia. No había que hacer lo que después tuvo que hacer Buenos Aires, recoger en las prisiones y en las comisarías a los mal entretenidos para llevarlos a la guerra. No, eran los hijos de todas las familias. Mientras los viejos cosían las monturas y los aperos y las mujeres los uniformes de las tropas, los muchachos jóvenes iban a los cuarteles para tomar las armas, buscar la libertad y la independencia. Había objetivos. Los había planteado San Martín. Es el primer hombre que va a ser elegido por el pueblo como gobernador en Mendoza. Después de estar 90 días en el norte, se retira a Saldán, un pueblito que está pegado a La Calera, cerca de la ciudad de Córdoba. Y ahí, con un chico joven, 21 años, Tomás Guido, que será su secretario hasta que él se va. Y el gobernador de Córdoba, un hombre serio, profundo y además un hombre de orden, el que persiguió la primera constitución argentina que fracasó y donde un tío bisabuelo de Cocó tuvo mucho que ver porque fue el delegado de Catamarca, Pío Isaac Acuña, compañero de facultad de Bustos en Córdoba, los que diseñaron a esa constitución. Ahí es donde durante 3 meses San Martín hace la planificación del plan continental que le va a dar la independencia a 4 países. No lo escribió nunca. Quien escribió el plan
e hizo los dibujos sobre la carta fue Tomás Guido, tomando de las exposiciones que él hacía en sus discusiones con Bustos, que era el que le servía algo así como de guía por el conocimiento del terreno que San Martín no conocía. Ese plan llega escrito por Guido a manos de quien sería luego el consuegro de San Martín, el padre de Mariano Balcarce, el general Balcarce, que estaba en Buenos Aires reemplazando a Pueyrredón, que era diputado de San Martín en el Congreso de Tucumán por la provincia de San Luis. Y la designación como director supremo de Pueyrredón se la debe a San Martín. Fíjense ustedes que las autoridades del Congreso Constituyente, del Congreso de la Independencia de Tucumán, Laprida, Santa María de Oro, Godoy Cruz, con Belgrano atrás para poder impulsar la Constitución. Cuando llegaba el momento de salir, San Martín le escribe a Belgrano: no puede demorarse la declaración de la independencia. Y Belgrano habla 3 horas, en esa casa de Tucumán que casi todos hemos visitado. Y les exige la firma del acta de independencia. Yo les recuerdo que Buenos Aires fue quien se opuso con la mayor parte de los diputados. Y les recuerdo que en San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires no estuvo cuando se aprobó la Constitución del 53. Hoy día el problema de nuevo lo tenemos en Buenos Aires y en particular en los que hemos sabido conseguir en este conurbano de inseguridad y pobreza, a donde están los 2,5 millones de votos que resuelven quién es el presidente de la República. Cuando en el 53 la sabia Constitución determinaba que todas las provincias eran que en paridad elegían al presidente. Y hoy lo eligen las orillas más pobres e ignorantes de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires sigue siendo el problema sin resolver. Estando en Córdoba, logra que Pueyrredón lo nombre gobernador intendente de Mendoza. Y allí, ejerciendo el gobierno, logra los 4.500 hombres que necesitaban. Desde el cero, cuando llegó al campo de Plumerillo para construir las barracas, no había nada y no tenía un solo soldado. Desde el cero llegó a tener lo que necesitaba. ¿Cómo lo hizo? Dando el ejemplo. Empezaba la tarea a las 4:30 de la mañana y la terminaba a las 10 de la noche, todos los días. Se había casado con una hermosa niña de 15 años. Él tenía 33. Yo hice lo mismo en Catamarca, les aviso. Pero lo seguía mi viejo también, porque mi padre había hecho lo mismo. Bueno, ahí nació su única hija. Y la vio durante 3 meses. Porque de los 12 años que estuvo aquí con nosotros, 10 años estuvo en campaña. Lo hizo de tal manera que con la mitad de las tropas que tenía el comandante español al otro lado de los Andes, los derrotó. Y al día siguiente
de Chacabuco, el gobierno chileno le ofrece la presidencia, le dice no, el presidente es un chileno, es O'Higgins, pero tenía que resolver un tema muy grave y lo resolvió bien. ¿Qué había pasado? Y ahí voy a la anécdota para pintarrajear un poco la cosa. ¿Qué había pasado? El plan de Chacabuco se da en el desemboque mismo de la cordillera. No había que demorar. A pesar del cansancio de los 12 días de marcha, con un 10% de bajas, no había sendas, no había caminos. Y el pico más alto que cruzaron tenía 4.000 metros. Había que pasar con todos los aperos y la artillería, y todo esto construido a mano en Mendoza. Él prevé una batalla de aniquilamiento, una estrategia de aniquilamiento, razón por la cual el ataque frontal que llevaba O'Higgins tenía que aferrar a los españoles y arrastrarlos, chupándolos al llano de Chacabuco. Porque el brigadier Soler, que tenía la parte principal de la maniobra, estaba en un rodeo para caerle por la espalda, encerrarlos y aniquilarlos. El campo libre para seguir la operación anfibia al Perú. Si ustedes van, y espero que lo hagan cuando vayan a las costas de las playas chilenas, visiten el campo de Chacabuco. Se van a encontrar con el egoísmo tremendo de los historiadores chilenos. Y si hay algún chileno presente, discúlpenme, pero hay una pirca en el campo de Chacabuco de unos 200 metros de extensión en forma semicircular que dice al vencedor en Chacabuco, General O'Higgins. Y cuando llegó el momento, 2 años después, de salir con la expedición anfibia al Perú, ese sector que ahora escribe esas barbaridades con unas letras de acero de 1 metro de altura, le quería dar el mando de la expedición a Lord Cochrane, al almirante inglés de la flota que lo transportaba a los puertos peruanos. Había un hombre que se había hermanado con Alfonsín, que era O'Higgins. Convivió con él 1 año y medio en Mendoza preparando la fuerza, después de la derrota que tuvo en manos de los hermanos Carrera. Y sabía quién era San Martín. No aceptó de ninguna manera. Y siendo presidente, le dio el mando de la expedición a San Martín. Pero les digo estas cosas, estaban en la escuela. Recién alguno de ustedes me dijo que había leído esa historia sencilla del secundario, que era un cuento de superficie, aquello de que el 25 de mayo era frío y lluvioso, y punto. Las cosas hay que conocerlas para poder amarlas. Nadie quiere lo que no conoce. Esa noche, segundo día en Chile, ya estaba en Santiago, el brigadier Soler le manda los padrinos a O'Higgins. Lo desafía en un duelo a muerte. Porque él se sentía responsable de no haber llegado a una batalla de cerco y de aniquilamiento, como lo quería San Martín. Y San Martín sabía que si lo mataban a O'Higgins en el duelo, se quedaba sin campaña,
Así que tardó toda la noche en convencerlo a Soler de que volviera inmediatamente a Buenos Aires y retirara a los padrinos del duelo. Y lo logró. Soler ese mismo día salió en dirección a la cordillera. Pero estas eran las cosas que tenía que resolver este hombre, con los pocos leales que tenía a su alrededor. Ese error de O'Higgins en Chacabuco le costó 2 años de campaña en el sur de Chile. Incluso la tremenda sangría que fue la toma de las fortalezas de Talcahuano, o las luchas en el país araucano, donde todavía está peleando el Estado chileno con los araucanos, que nunca estuvieron del lado de Chile, porque en aquel tiempo estaban aliados con los españoles. Bueno, la amarga noche de Cancha Rayada, donde las Heras y el 11 de Infantería salvó al núcleo del ejército, apuró el fin de la campaña. No hay mal que por bien no venga. Se dispersó el ejército, San Martín lo reunió de nuevo. Pero ¿qué había ocurrido? Lo que siempre ocurre cuando ingresa agua en la nave. Hay ratas que escapan. Y hay una enorme cantidad de los dirigentes chilenos que le escribieron al comandante español adhiriéndose a la posición española, siendo de que habían estado abrazados a O'Higgins y a San Martín hasta el día antes. Poco tiempo después, pocos días después, San Martín está en condiciones de librar Maipú y logra resolver el problema en Chile. Derrota totalmente a las tropas españolas. Huye el comandante español y es tomado en el camino por el ayudante de San Martín, el capitán O'Brien, que se lo trae de la oreja en un carruaje donde tenía toda la correspondencia, y entre esa correspondencia las cartas de los traidores. Una mañana, mientras estaban esperando la reorganización de la fuerza para embarcarla rumbo a Perú, San Martín le dice a O'Brien: traiga el bolso de cuero con la correspondencia que vamos a ir a leerla. Y se van al campo. Y debajo de un árbol se sienta San Martín y lee carta por carta para saber quiénes son los traidores. O'Brien estaba esperando, era irlandés, un joven pelirrojo, ayudante de San Martín. Estaba esperando que le ordenaran el fusilamiento de todos los traidores. Lo llama a San Martín y le dice: queme todo esto y volvamos a Santiago. Tomaba estas decisiones cuando se daba cuenta de que el objetivo primaba sobre los sentimientos y los controlaba. Y los traidores le reconocieron ese acto. Lo apoyaron a partir de ese día, y cada uno de ellos, incluso cuando estaba en su exilio en Francia, fueron a verlos para pedir disculpas. Y él no permitió que siguieran hablándole, sino que le tomaba las manos y les decía: trabaje por su país. La estrategia que siguió al desembarcar en Perú fue exactamente al revés de lo que hizo en Chile. En Chile buscaba una estrategia de aniquilamiento. Allá, en Perú, con 4.500 hombres tenía que enfrentar a 25.000 del virrey, el que tenía el oro, la flota
y los cañones. Entonces se inició una estrategia de desgaste, la llamada estrategia Fabiana. Lo hizo bailar por todas partes mientras trabajaba sobre la población con sus oficiales de inteligencia, la famosa guerra de Zapa. Y en un momento determinado el virrey se sintió inseguro en Lima y se fue a la montaña. Y ahí le tomó Lima, sin combatir. Y pocos días después, desde un balcón de la Casa de Gobierno, levantó la nueva bandera del Perú y declaró la independencia del Perú. Y el Perú, al revés de nuestros hermanos chilenos, que repitieron lo de aquel tiempo de cancha rayada en el año 82, cuando sus hermanos argentinos estaban de espaldas enfrentando al enemigo inglés y ellos se juntaron con Margaret Thatcher en contra del hermano. Perú nunca hizo esto. Acaba de celebrar el segundo aniversario de su independencia y lo hicieron en la Plaza San Martín, reconociendo a San Martín como el constructor de la independencia y de la bandera peruana. Son dos actitudes opuestas de un pueblo agradecido. Yo cada vez que veo un peruano, le digo, usted es un hermano del argentino. Y a un chileno no le doy la espalda. Bien, ese hombre, cuando tenía que llegar a la batalla final que él había previsto en lo que llamaba el Promontorio de América, el nudo de Vilcanota, donde estaba refugiado en las montañas que le servían como fortaleza el virrey del Perú. ¿Cómo había previsto San Martín la última batalla? Los peruanos desde la costa, los colombianos desde la sierra y el coronel Bustos desde las quebradas del norte en dirección al Alto Perú, con una batalla de ejércitos convergentes sobre lo que quedaba de las tropas españolas para aniquilarlas. Esa era Ayacucho pensada en Saldán por San Martín. Cuando viene el teniente coronel peruano a Buenos Aires para pedir la salida del coronel Bustos en dirección a las quebradas, San Martín viajaba a Guayaquil para pedirle a Bolívar que le devolviera las tropas que le había prestado para triunfar en Pichincha y que colaborara en los ejércitos convergentes para dar la batalla final. Y se encontró no con un militar, con un abogado disfrazado de militar, político, que el día antes de la llegada de San Martín a Guayaquil le había hecho firmar a la autoridad municipal de Guayaquil el paso de Guayaquil, ciudad del virreinato peruano, al virreinato de la Gran Colombia. Y el general Espejo, que estaba ahí preparando la reunión desde hacía 10 días, se lo comentó a San Martín que aún no había desembarcado. San Martín se dio cuenta antes de desembarcar que no había posibilidad alguna de éxito en la misión que llevaba. Así que para no despreciar el programa que había preparado Bolívar, concurrió a las ceremonias y se reunió con él. Habló poco. Y en el último sarao, en el último rendezvous, con orquestas y comidas que le hizo en honor a San Martín a medianoche se puso de pie, saludó y se embarcó para venir de vuelta, con la decisión tomada de renunciar al protectorado de Perú
a entregar la autoridad que le había dado el éxito de sus campañas, porque de lo contrario tenía que iniciar una guerra civil continental contra el Libertador del Norte, que aspiraba a ocupar a Lima, tal como se lo dijo en las reuniones de Guayaquil. Esta es la famosa carta de Lefón, para aquellos que han historia, en donde Lafón descubre la carta que San Martín le escribe a un expresidente peruano que había sido subordinado de él y que también se lo afirma al general Miller, que era teniente coronel en los tiempos de la campaña peruana y era el jefe de lo que podríamos llamar la infantería de marina del Libertador. Este hombre, cuando estaba ya viviendo en Inglaterra retirado, le escribió a San Martín pidiéndole que le contara los secretos de la reunión de Guayaquil. Y San Martín le dice, voy a ser escueto, él no quería hablar mucho de este tema, porque parecía que estaba haciendo un autoelogio, pero indudablemente era la renuncia al poder, y de eso solamente los hombres grandes, la grandeza de un hombre puede hacerlo en la forma que él lo hizo. Cuando volvió a Lima, por supuesto quien lo esperaba con los brazos abiertos era su lancero, y su lancero era el general Tomás Guido. Ya no era el pibe de 20 años que escribía el plan en Saldán, era un ministro del gobierno del protectorado de San Martín en Lima. Y cuando San Martín le dice prepare todos los documentos para la entrega de poder a la asamblea, lo enfrenta y le ruega durante horas a San Martín, le exige de que no se vaya, de que es una deserción. Y San Martín lo abraza y le dice, con el tiempo usted me entenderá. Y es cierto, así fue. 2 años después, Guido se tiene que retirar de Lima y al llegar a Buenos Aires le escribe a San Martín y le dice, como siempre, usted ve detrás del cerro. Usted ve lo que nosotros no vemos. Y lo que usted me dijo en Lima, lo pude vivir y comprobar personalmente cuando se retiró. Y llegó la anarquía, por la ausencia de un hombre con autoridad. Muy bien. Al llegar a Santiago, ya de regreso, O'Higgins, su hermano, su íntimo amigo, el que le escribía todas las semanas estando en Lima, le dice, no sé cuánto tiempo me voy a sostener aquí en el gobierno. Estoy rodeado de enemigos. Y se da cuenta que la situación en Lima, en Buenos Aires y en Santiago era la misma. Las apetencias de los hombres pequeños. Y ahí sí les pido a aquellos que les gusta leer, compren un librito chiquito de Juan Bautista Alberdi, Grandes y Pequeños Hombres del Plata. Ahí están todos los nombres de esos pequeños hombres que no soportan la presencia de una personalidad sana, expansiva y triunfante, como era un San Martín. Inicia el cruce nuevamente por 6ª vez de la cordillera, con un peoncito guardacaballo. Y cuando llega a los Paramillos, 3.800 metros de altura,
se encuentra con el único coronel del ejército patriota que lo tuteaba. Era su compadre. El coronel, se me ha ido el apellido, ya me voy a acordar. Este hombre había ido también solo a esperarlo, acompañado por un guardacaballos. Y hay un cuadro que si van a Mendoza, visiten la municipalidad de Mendoza. En el despacho del intendente municipal hay un cuadro de Roy Mattons, San Martín en los Paramillos, en el encuentro con el coronel. El coronel Olazábal. No sé por qué se me borró por un minuto. Olazábal. Y desde la mula, él se inclina, lo abraza y le dice, gracias, hijo mío. Les pido que se detengan en ese enorme cuadro de 4 metros por 3, que ocupa toda una pared del despacho del intendente. Deténganse en el rostro del libertador, que refleja una tremenda amargura. Y le reconoce a su amigo y compadre, gracias, hijo mío, que lo vaya a recibir. Es el único que lo salió a recibir. Se refugió en Los Barriales, una quinta de 30 hectáreas que tenía a unos 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Y ahí empezó a cultivar alfalfa, verduras y a sacar leche de 2 o 3 vacas que tenía para sobrevivir. Y en ese momento es donde recibe la noticia de Buenos Aires que a los 25 años moría Remedios, tuberculosa. La llevaba hacía años. En aquel tiempo le llamaban tisis, era tísica. Entonces resuelve ir a enterrar a su mujer y a ver a su niña, a la infanta mendocina, como él le llamaba a su hija. Y ahí es donde recibe también una carta de mi paisano, yo soy santafesino, de Estanislao López. Había interceptado la orden a una banda de cordobeses para asesinarlo al Libertador para que no llegara a Buenos Aires. Era una nube que oscurecía a muchos dirigentes de esta ciudad de comerciantes. López le dice, si quiere ir a enterrar a Remedios, tiene a su disposición 70 lanceros de Santa Fe que lo acompañan. Le contestó agradeciéndole la información y el ofrecimiento de los lanceros. Se lanzó solo, a caballo, con un peoncito, y llegó a Buenos Aires a las 4 de la mañana a la puerta de su suegra, ya viuda, doña Tomasa Quintana, hermana de Hilarión de la Quintana, que era el coronel Ladero en toda la campaña de San Martín, su tío de su mujer, de Remedios. Y lo que iba a buscar a la casa de la suegra era a Merceditas, que tenía ya 10 años. La suegra no le quiere entregar a la nena. Ahí interviene Mariano Escalada, el coronel que trajo el parte de Chacabuco a Buenos Aires y que era granadero, que le dice a su madre, San Martín es el padre de la nena. Sí, pero no estuvo. Sí, no estuvo porque estaba por todos nosotros luchando por la independencia. Entiéndalo. Y ahí es donde va y entierra a su mujer en el suelo. Cuando vengan a Buenos Aires, no dejen de visitar
el cementerio de Recoleta, muy cerca de la puerta de entrada, ahí frente a la biela, a la derecha, en el piso, hay un mármol de 90 por 30 que dice: aquí yace Remedios Escalada de San Martín, esposa y amiga del general San Martín. Ese era este hombre. Y se embarca para nunca más volver a un país que él había liberado, le había concedido la libertad y la independencia, pero que no soportaba su presencia. Cuando Las Heras, siendo gobernador de Buenos Aires, era su ex jefe de Estado Mayor. Si ustedes van a la Catedral de Buenos Aires, visiten el mausoleo de San Martín. Está en el ala derecha. Se van a encontrar que hay dos urnas que acompañan al monumento. En una está Tomás Guido y en la otra está Gregorio de las Heras. Gregorio es el apellido de las Heras, no el nombre. Es Juan Bautista Gregorio de las Heras. Gregorio es apellido. Esos dos hombres están en urnas en el mismo ambiente en que está el monumento mortuorio de San Martín. Una de las cosas que quiero que ustedes sepan es que el ataúd llegó 60 años después y era más largo de el sarcófago que está en la cresta del monumento. Entonces hubo que colocarlo al ras del suelo y en forma inclinada. Quiere decir que si ustedes lo quieren ver a lo que queda de San Martín, no miren arriba. Él no está allá en el sarcófago. Está a la altura del pie del monumento en una caja de madera inclinada que vino desde la Catedral de Granburg a Buenos Aires. Para que ustedes tengan una idea de la caracterización sociológica del argentino, cuando el presidente le ordena al ministro de Guerra y Marina que vaya una comisión de generales a esperar el barco de guerra que trae los restos de San Martín, hubo un problemón bastante serio. Y ocurrió algo que después ocurrió con el sable. Cuando el sable viene para ir al Museo Histórico Nacional, traído por el doctor Quesada, también viene un barco de guerra. Y cuando se quiere elegir una comisión para que vaya a esperarlo, ningún general quería ir porque venía de manos de Manuelita Rosas. Para que nos demos cuenta, hubo que echar mano a un general de 85 años en retiro, que estaba en una estancia de la provincia de Buenos Aires, el general de Bedia, para que lo vaya a buscar. Es decir, para combinar las cosas de antes con las cosas de ahora, como me decía mi profesor de historia, la grieta no es nueva. La sociedad sectaria no es nueva. Y mientras no haya unidad, no hay salida. Pero la unidad no está en los medios, está en los fines. Yo ya quiero ir cerrando porque son las 22:37 y no los quiero aburrir. Pero les digo que hace poco tiempo, un hombre sumamente inteligente del Río de la Plata, el expresidente Sanguinetti, cuando se produjeron los conflictos por las pasteras del río Uruguay, un periodista argentino le preguntó: ¿y qué quiere la Argentina? ¿A dónde va la Argentina?
Y Sanguinetti dijo algo que debiera de estar presente en la mente de todos los argentinos dirigentes. Y todos los que estamos acá en este Zoom lo somos. Contestó, la Argentina es el país que va a ninguna parte. Es el país que no tiene objetivos. Y no tiene un San Martín. No tiene un estadista. No tiene al hombre que ve detrás del cerro. Y aquel hombre veía detrás del cerro. Entonces, para terminar, San Martín no es solamente el libertador de América, el abuelo inmortal, el santo de la espada. San Martín es un hombre que no tiene por dónde ser atacado. Era un intelectual, un hombre que le decía a sus oficiales, vale más una biblioteca que una división de ejército para sostener la independencia y la libertad de un país. Les digo esto en el momento en que la Argentina, que debiera de entender que está en el periodo postindustrial, en la etapa de la civilización del conocimiento, está achando a su sistema educativo, que es su sistema de formación, y confunde lo que no puede ser confundido. Nuestra identidad, que es nuestra cultura, como les dije al empezar esta charla, con lo que es la civilización, que es la tecnología, la ciencia, la economía, los medios, la comodidad, la innovación. Eso es cambiable y eso está acelerado. Lo que no podemos cambiar es lo que somos. Nosotros no tenemos un solo verbo para decir ser o estar. No decimos to be, decimos ser o estar. Ser es tener una identidad, saber qué somos y dónde vamos. Estar es buscar el bienestar, y el que busca el bienestar siempre pierde el bien vivir, que es la razón de nuestra vida. El bien vivir para llegar al bien morir. Y que nos recuerden de ese modo. Y que nuestros hijos sean mejores que sus padres. Es el afán que tenían mis padres y que tengo yo todos los días. Que las nuevas generaciones nos superen. Y entonces les digo, para cerrar, Dios quiera que nos llegue un brigadier general San Martín. Muchas gracias por haberme escuchado. Y muchas gracias porque le han dedicado este tiempo al más grande hombre argentino. Bien. Gracias. Gracias, tío. Que tengan una linda noche. No se olviden de lavar los platos. Es la hora. Disculpen, amigo. El que quiera hacer una pregunta a Heriberto, que levante la mano, por favor. Estoy a disposición de ustedes. Cuando él cuando muere la esposa, también ahí se decía de que Rivadavia era el que lo quería hacer asesinar, ¿puede ser? San Martín tuvo 3 enemigos grandes. Rivadavia, Alvear y Lavalle. Rivadavia lo quiso relevar después de Chacabuco. Y los 5 comandantes divisionales se reunieron en Chile, en Rancagua, para firmar el acta de Rancagua. Votaron en el elástico, en el sombrero del brigadier Las Heras.
los 5 dijeron, continúe general la campaña como general desobediente. No vamos a volver a la guerra civil que pretende Rivadavia para atacar a los gobernadores de provincia, que eran los caudillos federales. Ese es uno. Alvear lo relevó del gobierno de Mendoza, cuando lo nombraron director. Y el pueblo de todo Cuyo se levantó y le dijo a San Martín, usted no se va. Y votaron para que quedara. El que se tuvo que ir fue Alvear. Y Lavalle no cumplió con una promesa que San Martín le imponía a sus oficiales. Nunca jueguen en la guerra civil. Los argentinos no son nuestros enemigos. Hay que hablar con ellos, no combatir con ellos. Y San Martín, con dinero inglés y francés, desembarcó, lo fusiló a Dorrego, tomó el gobierno y no pudo conservarlo al gobierno. Entonces, Las Heras, que era el anterior gobierno de Lavalle, lo había llamado a San Martín para que venga. Él sabía que quería volver. Cuando llega a Montevideo se encuentra que Lavalle está en el gobierno de Buenos Aires. Lavalle, ¿qué hace? Se lo manda a Olazábal, al compadre, con una carta. Venga, general, porque no puedo sostenerme en el poder. Usted es el que va a unir. Y San Martín le dice, mire, general Lavalle, si yo voy a Buenos Aires, al primero que tengo que fusilar es a usted. Ese es a San Martín. Y esos eran sus enemigos, que lo traicionaban estando al lado de él. Lavalle llegó a Plumerillo cuando tenía 15 años. A los 25 era teniente coronel, de granadero. Le temían los españoles, le llamaban la guerrilla colorada, porque con un sable en la mano era temible. Es el que triunfó en Junín y en Pichincha, con un puñado de granaderos. Ahora bien, cuando tenía que usar la cabeza, era un desastre. Por eso es que hay un librito que yo a mis cadetes del colegio militar, tengo 7 promociones de cadetes del colegio militar. Estuve ahí 6 años, hubo un año de doble egreso. Yo les recomendaba la lectura de un folleto escrito por el autor de Quijote, Cervantes y Saavedra, que era oficial del ejército español. El discurso de las armas y de las letras. Es un cuento que escribe Cervantes de un oficial, capitán del rey de Castilla, que está al pie de un árbol descansando con el caballo del diestro, y llega un estudiante de Derecho y le dice, ustedes que son los militares practicones, son los que provocan las guerras. Y el capitán Maduro, a ese jovencito estudiante de Derecho, le dice, un oficial del rey es un hombre de pensamiento y acción. Si no tiene cultivado su intelecto y tiene un brazo muy diestro, no sirve. Tiene que tener las dos cosas, porque es el responsable de la vida de los hombres que están bajo su mando. Pero además es el responsable de que su nación tenga la victoria que se merece. Bueno, lo decía Cervantes y Saavedra en ese pequeño librito que se titula El discurso de las armas y de las letras. Entonces lo ponía como literatura obligatoria a los chicos, a los cadetes. Y lo recordaron siempre, porque ahora que ya son viejitos igual que yo, me recuerdan todavía la lectura que hacían en aquel tiempo. Es decir, esa fama que nos han hecho de que somos hombres de las canteras, que tenemos un ladrillo dentro del cerebro, bueno, puede ser que haya habido alguno así. Somos hombres. Y hay ingenieros, médicos, abogados, que también lo son.
porque dar es humano. Pero el problema de los argentinos ha sido que han rechazado al hombre de éxito. Tenemos un presidente que acaba de decir que no es mérito el esfuerzo y que no existe el mérito. Y es un hombre que indudablemente está extraviado y que ha vaciado su autoridad por no tener carácter, que es responsabilidad, sostener su palabra. ¿Cuántos hombres como el nieto de López y Planes, que tenía apenas 28 años y perdió la vida acá en los bosques de Palermo por haber sostenido sus palabras en el recinto del Congreso en un duelo? Eran otros hombres aquellos. Cuidado con las palabras. Y ahora la palabra pareciera que ha perdido absolutamente su valor. Bueno, es la caída cultural de la Argentina que atropelló a su ser, atropelló al bien vivir. Y no entendió que hay que ganar al futuro entendiendo la naturaleza de la etapa de la civilización a la cual ya el mundo entró, la postindustrial, la del conocimiento. Hoy la economía no es tener minerales o tierras, es tener cerebros. Y nosotros no los estamos cultivando. Hemos abandonado a los chicos. Hemos abandonado, yo les digo porque 45 años de tránsito por las aulas universitarias me trae el recuerdo de la sala de profesores que yo conocí cuando era muy joven y las que he visto en los últimos tiempos, donde los titulares van una o dos veces por año y son reemplazados por estudiantes del último curso. Eso está liquidando un país que es gobernado por los universitarios. No hay en la Argentina un patriciado. Lo tiene Chile, lo tiene Perú, lo tiene Brasil. La Argentina no lo tiene porque el éxito de la generación del 80 fue tan grande que le entregaron el poder de golpe con la ley Sáenz Peña al universitario y ellos se fueron a la zona de confort. Y los patricios no son los que viven en la zona de confort. Los patricios son los padres, son los que dan el ejemplo. Son aquellos varones Augsburgos, no Borbones. ¿Cuántas veces nos dijeron en la escuela secundaria que las guerras civiles argentinas eran guerras de la organización? No, las guerras civiles argentinas fue el choque del país donde ustedes viven, del país tucumanés, del país fuerte, del enorme país industrial minero, en donde Catamarca y La Rioja era la tejeduría, con el liberalismo que ingresó desde el Atlántico con los Borbones, con don Pedro de Ceballos. Ahí chocó el sistema borbónico de la Revolución Francesa con Carlos V y los Habsburgos que venían desde el Rereto del Perú y desde ese país tucumanés tremendamente expansivo y fuerte, el que aprovechó San Martín para lograr la independencia. Bueno, creo que con esto le hemos respondido. Si tienen alguna otra pregunta, yo no los quiero molestar. En una de esas, Julio Tolosa levantó la mano. Tolosa, Julito. ¿dónde anda?
Bueno, yo espero que llegue. De alguna manera, en la teoría política se dice que en los pliegues de las fuertes crisis está la salida de la crisis. Ahora tenemos que permitir que aparezca, y eso está en la voluntad de todos nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un espacio de acción, tiene algo que hacer, tiene una misión a cumplir, si es un hombre bien nacido. Usted me recuerda mis años de subteniente en Rosario, en el 11 de Infantería. Teníamos 1.500 soldados. Cuando llegaban de los distritos militares los contingentes a principios de año, los jefes de compañía, que eran capitanes, yo era subteniente, oficial de incorporación, venían y me decían: vea, subteniente, mucho cuidado en no mandarme a mí el contingente correntino. Yo quiero los correntinos. Todos querían los correntinos. Masivamente analfabetos. Los más diestros con el arma, los más diestros con el animal. Éramos todavía ejército hipomóvil, no teníamos un solo vehículo. Todo estaba sobre tiro a sangre. Muy bien, teníamos 890 caballos en el regimiento 11, con 1.500 soldados. La noche que estaban de guardia los correntinos, yo volví a medianoche de hacer esgrima en el Jockey Club de Rosario. No iba a la puerta del casino para irme a dormir muerto. Me iba 3 cuadras más para entrar por la guardia, porque sabía que el centinela correntino me decía: no te conozco, che. Subteniente Agüel, acá está mi identidad. No sé leer, ¿qué? Y ahí cargaba. Y cuando cargaba el fusil, yo salía porque me iba a tirar. Esos eran los hombres que pidió San Martín para granaderos y que me pedían los capitanes para su compañía. Mi guardacaballo, correntino, yo tenía 36 aspirantes oficiales de reserva, todos santafesinos, universitarios, casi todos en el último año. Me escribo con ellos casi todos los días. Entre ellos, el hermano del gobernador Wiener, médico. Ya era médico en aquel tiempo, era el número 1 del curso. Un hijo de un hogar suizo, más recto que una línea recta. Bueno, esos tiempos y el conocimiento de tantas provincias, porque he estado destinado en 17 lugares distintos del país, me permitió conocer profundamente a la Argentina. Y el problema de los políticos es que la mayor parte de ellos no conocen a la Argentina, ni conocen a los grupos sociales que conforman a la Argentina. Y hay una ausencia enorme de los ministros de Cultura. Yo he preguntado en la facultad: ¿quién es el ministro de Cultura? Hace poco tiempo. Yo estoy dando conferencias permanentemente. Ahora tengo la semana que viene una en la UCA, en la Universidad Católica de acá de Puerto Madero. ¿Quién es el ministro de Cultura? Los que están en el último año de Ciencias Políticas lo ignoran. Es el hombre que tendría más trabajo en la Argentina, porque hay que recuperar la identidad de los argentinos. Ahí está la fuerza expansiva de los argentinos. No está en el dinero, no está en el bienestar. El estado de bienestar socialista liquidó a Europa. Europa era el núcleo de la cultura occidental. Ahí nació el concepto de el occidente cristiano. Era la sumatoria imbricada a lo largo de siglos de la espiritualidad judía llevada por Pedro a Roma, de la filosofía griega y del derecho romano, el Estado, la idea de Estado. Y eso fue Europa. Europa es un concepto cultural. Fíjense ustedes que Rusia tiene hasta los Urales una Rusia europea y desde los Urales hacia el Pacífico una Rusia asiática. Ahora
Miren ustedes la ausencia de la formación espiritual y cultural de la dirigencia argentina. Están buscando ingresar a la órbita china, una cultura absolutamente diferente a la nuestra, que culturalmente somos europeos, porque desde allí vino la cultura y la civilización. La confusión es que aquí ustedes le preguntan a un maestro de sus nietos o de sus hijos, y muy difícilmente un maestro le pueda decir qué diferencia hay entre cultura y civilización. No, le van a decir, es lo mismo. No, es lo opuesto. Esto es dinámico, esto cambia, la civilización, todos los días queremos una computadora nueva, porque es más completa, igual que el auto. Ahora, el ser argentino es el que no cambia, y es el que ha sido atacado. Los valores, principios y creencias del argentino, que están destruidos. Le han hecho entender de que las cosas ya no son como antes, y las cosas son como antes. Y nuestros abuelos fueron verdaderos excelentes ganadores, porque cumplían a rajatabla con lo que le enseñaron sus abuelos y sus madres, que normalmente eran analfabetos, pero eran cultos. Esta ciudad de Buenos Aires es la más civilizada del país, pero es la menos culta. Pídanle a un pibe porteño que les cante un tango. Ninguno. Y le van a decir que es música vieja y que nunca la escuchan. Pero yo voy a Catamarca y escucho a estos bandidos tomar la guitarra y cantarle a la tierra, que es una de las cosas que me gusta, y por eso voy todos los años a las juntas para escucharlos. Levantan la savia de la tierra. Y eso es lo que hace de que el hombre tenga la fuerza expansiva de lograr los objetivos que se propone. De lo contrario, es egoísmo y conflicto social, todos contra todos. Una ausencia total de comunicación, de lo que se llama concordia. Y en ese sentido, un riojano, Joaquín B. González, es el que escribió Mis montañas, el hombre que construyó la mejor idea acerca de la concordia, cuando el diario La Nación le pidió que haga un balance del primer siglo de vida independiente. La publicó en La Nación en 12 separatas que se entregaban todas las semanas. Es brillante ese trabajo de Joaquín B. González, un hombre muy próximo a ustedes. Ahí un riojano. Bueno, me voy por las ramas, discúlpenme. No sé si que nos queda... No sé si hay alguien más. Hola. Muchas gracias. Una consulta a Heriberto. Bueno, Heriberto, ha sido la verdad un lujo tenerte esta noche. Y espero que podamos encontrar en el verano, a ver si Coco nos invita a un asado en la Junta. Espero que sí. ¿Para qué los hemos criado? Te podemos convocar, tío, para hablar de geopolítica, que una vez me comentaba nuestro amigo Yanes, que hablaste una vez en el Rotary, y bueno, nosotros los nuevos no conocemos mucho. Bueno. Pero será otra charla. La geopolítica es la principal ciencia de apoyo al dirigente político, que en vez de usar a la ideología, que es falsedad, usa la relación del poder con el espacio. Y entonces va a crear en ese espacio un ordenamiento geográfico que beneficia a todos. La Argentina es un desastre. Piensen ustedes que el principal puerto de la Argentina es un puerto de río, un puerto donde desembarcaban
del barco de madera a una canoa y de la canoa a una carreta para llegar a la costa. Ese es el puerto que todavía tenemos, a 3 cuadras de Plaza de Mayo. Es una aberración absoluta. La estación principal de ferrocarril de carga de contenedores sobre la Avenida Libertador General San Martín, en Plaza San Martín, es una aberración absoluta. Hubo que construir un subterráneo para que ingresaran los camiones, porque nos estaban matando los camiones que iban al puerto y a Retiro. Todo esto es lo que hay que hacer. La Argentina no empezó a construirse. Una de las principales provincias del futuro es Catamarca. Catamarca, con el litio, tiene la capacidad del poder de la energía que reemplaza el uranio. Y yo creo que no tiene la menor conciencia de lo que es eso, que se está dilapidando en un negocio de 4 o 5 personas, porque están exportando la materia prima en vez de obtener acá el litio metálico, que es el que va a servir a los automotores eléctricos en muy poco tiempo. Bueno, de estas cosas podemos seguir hablando, ciertamente, siempre que haya una damajuana y siempre que haya un asador que se preste, con un chivato. Muy bueno, Heriberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, tío. Muchísimas gracias, Heriberto. Un Gracias placer escucharlo. a todos ustedes y vuelvo a decirles, ustedes son los argentinos que han homenajeado a la memoria del Libertador. Los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, tío. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchachos, creo que bueno, por ya por la hora, que la semana próxima hablamos sobre compañerismo y algunos temas que no hayan quedado en el tintero, ¿ah? Perfecto. Perfecto. Perfecto, muchachos. Bueno, muchas Gracias. gracias Buenas por noches. su asistencia Gracias. Felicitaciones. y hasta la próxima reunión. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Bueno. Coco, también a vos. Nos vemos. Gracias. Chao. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Hasta Chao. luego. Gracias.